Víctor Belleza. Él es exgerente de Desarrollo Social en el gobierno regional de Ayacucho. Don Víctor, cuando se habla de desnutrición crónica y anemia, salta a la vista el trabajo y el esfuerzo que hacen municipalidades, gobiernos regionales, gerencias de desarrollo social, gerencias de desarrollo humano en municipalidades, entre otros, además de la sociedad civil, para poder luchar y erradicar la desnutrición crónica y la anemia. ¿Por qué es que en el tema de estas estadísticas que tenemos no se avanza en ese? Bueno, lo primero hay que diferenciar que la desnutrición y la anemia tienen componentes similares, pero son problemas que se abordan de manera diferenciada, ¿ya? Tienen causales distintos, ¿no? En el caso de la anemia, lo que se ha observado a nivel de país es un descenso sustantivo de la anemia durante los años 2008-2009, a consecuencia de, por un lado, de la mejora de la situación económica de la mayoría de los peruanos, ¿no? Por las consecuencias del crecimiento económico, la bonanza económica que hubo en aquellos años, pero también porque el Estado empezó a orientar sus acciones hacia la generación de resultados que benefician a la población, ¿no? Más o menos por el 2008-2009 se crea el programa articulado nutricional, que tenía como foco disminuir la desnutrición crónica. Y yo creo que el programa articulado nutricional dio sus frutos, porque la anemia descendió de más del 56% a tasas de 14 más o menos promedio de lo que está actualmente, y para el caso de Ayacucho bajó hasta más o menos 18-19%. Entonces, yo creo que para el tema de desnutrición podríamos decir que sí ha habido avances significativos en términos de bajar la desnutrición. ¿Por qué no baja ahora? ¿Por qué bajar la desnutrición es más compleja ahora? Porque yo creo que ya la problemática empieza a chocar con temas de carácter estructural, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de problemáticas como el agua segura. ¿Políticas públicas estatales, digamos? No, tiene que ver con problemas ya de carácter estructural. Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que es un tema importante para resolver la problemática de la desnutrición, como también de la anemia, tiene influencia en la anemia. Ya en la medida que tú vas avanzando, digamos, en la solución de problemas, te vas chocando con otra problemática de carácter estructural. Por ejemplo, inversiones en agua o inversiones en calidad del agua o agua para consumo humano, y empiezan a chocar con una serie de patrones culturales y estructurales que son complejos de resolver. Por ejemplo, colocar agua en una comunidad dispersa es altamente caro, y yo creo que el Estado todavía no llega a esos niveles de inversión donde el costo, digamos, no tenga una rentabilidad social para poder, ¿no? Una cosa es poner agua en centros poblados, ¿no? O comunidades agrupadas, pero colocar sistemas de agua en comunidades dispersas es altamente caro. Entonces ya te empiezas a chocar con problemas de tipo estructural, por un lado, o problemas como la pobreza, por ejemplo, que es lo que está pasando en muchas zonas rurales, en donde existen sistemas de agua, de captación de agua, pero no están potabilizadas, porque se requiere ahí de que, como uno de los requisitos para administrar los sistemas de agua en zonas rurales, de que los campesinos aporten para el mantenimiento o sobre todo para la cloración, pero sin embargo no lo hacen, no hay una cultura, digamos, de aporte, y la cultura de que soy pobre y todo ese asunto, por ejemplo, no permite que los sistemas de agua sean cloradas. Y solamente en la región, al año 2019, teníamos apenas un 8% de los sistemas de agua que eran clorados, y eso obviamente influye, digamos, en que muchos de estos problemas persistan y subsistan, ¿no? Entonces, en materia de desnutrición, eso es en la zona rural. En la zona urbana también hay también, pero digamos problema, que las tasas de desnutrición son menores. Pero otro problema con el que te chocas, que también es de carácter, no digamos necesariamente estructural, pero ya son, digamos, son cambios de comportamiento o cambios en las estructuras sociales. Por ejemplo, actualmente en Ayacucho, en el casco urbano, para abordar la problemática urbana, tenemos que 42% de los hogares son jefaturados por mujeres. ¿Qué significa eso?
significa que la mujer, por ser la principal aportante económica y en algunos casos la única aportante económica, en la mayoría de los casos, tiene que salir a buscar el sustento económico todos los días. Y la jornada laboral, como tú sabes, de una persona que trabaja en el sector informal, tranquilamente 12 horas hasta más, ¿no? O sea, se sale muy temprano y se llega muy tarde. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se está perdiendo, el impacto que está habiendo sobre todo para los menores de 3 años, es que al no haber un cuidado adecuado, no solamente para fines de protección, sino también para consumo de alimentos, ese es un problema que está generándose muy grave. Yo tuve la oportunidad de visitar asentamientos humanos en Ica, donde había población desplazada de Ayacucho, de Huancavelica. Y ellos, con el boom de la economía, de la agroexportación sobre todo, por ejemplo, salían a trabajar muy temprano, 5, 4 de la mañana, 5, 5 y media máximo, para ir a trabajar a las agroexportadoras y regresaban como a las 7 y media, 8 de la noche en sus casas, que es más o menos el ritmo de una mujer jefa de hogar. ¿Qué pasaba en el interín del día? Cuando ibas a visitar los asentamientos humanos, los chicos estaban ahí jugando. Si comían, si no comían, no comían, o sea... Preferían jugar a comer. ¿Y qué empezó a evidenciarse como consecuencia de ello? De que empezaron a haber casos de tuberculosis infantil. Ica es una zona que se caracteriza por tuberculosis, pero empezó a haber casos de tuberculosis infantil y eso se debía a este tipo de problemática. Y eso es lo que está pasando también en muchos de nuestros asentamientos humanos, por muchas de las zonas de periferia. Las madres salen a trabajar muy temprano, no tienen el tiempo, porque no están con los hijos, para controlar el consumo de alimentos, y entonces se genera un problema como ese. Ahora, estamos hablando de problemas que no se abordan necesariamente porque son problemas complejos, digamos. Ahora, ¿qué nos toca en sí? Como institución, como sociedad. Nos toca ver cómo no te tocaba el tema de la anemia, que tiene otra particularidad, pero por ejemplo, la anemia como problemática, recién este año se ha abordado, digamos, de manera mucho más seria, mucho más estructurada la problemática de la anemia, y ha salido un plan multisectorial de la anemia, de lucha contra la anemia, pero donde se definen, por ejemplo, el modelo conceptual, las acciones clave, las acciones estratégicas. Recién estamos hablando de 2019. El PAN fue diseñado para combatir desnutrición, no anemia. Por eso que la anemia no se ha movido. Si tú miras las estadísticas de nutrición, se han caído. Y claro, han llegado a un punto en donde ya es más difícil de bajar por todos estos temas que te comento. Pero la anemia no, porque la anemia recién se está abordando. ¿Y cuál es la problemática que hay en materia de política pública para abordar la anemia? Por ejemplo, es que no se puede elaborar un proyecto de inversión pública para combatir la anemia porque no está definido dentro de las brechas priorizadas por el Estado. Y como las brechas priorizadas por el Estado se han amarrado al sistema Invierte-P, lo primero que hacen es, a ver, acá no está definida la brecha, no cierra la brecha, lo siento, no hay recursos. No se puede gastar plata en anemia, y ese es un tema que le hemos venido levantando y discutiendo. Pero el otro asunto también es que, nuevamente ahí, para el tema urbano, es la misma problemática que observamos. Del abandono un poco de la... Así es, del descuidado parental o la no atención de cuidados parentales por ausencia de los padres, ¿no? Ese es un tema que está afectando. Porque, a ver, ¿qué solución ha brindado el Estado? ¿Qué nos toca? Lo que el Estado ha brindado como solución es la visita domiciliaria. No, ha organizado ahí a la gente de la comunidad, pero ¿qué es lo que está pasando? El visitador va y claro, encuentra a los niños, no encuentra a los padres. Yo creo que ahí lo que se tiene que plantear la política pública es un tema, se podría decir, audaz, un tema que hay que ver cómo lo absorbemos. Por ejemplo, conversando con la que ahora es ministra del MIDIS, la doctora Adriela Luna, decíamos, ¿qué hacemos si, digamos, la dosis que se tiene que dar? Porque la solución para la anemia está. Las gotas, las chispitas son solución para la anemia, pero no se lo dan a los hijos.
Y claro, se ha pretendido que con el monitoreo eso se garantiza, pero no está garantizando porque no hay papás, no están los padres. no hay mamás sobre todo. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es diseñar una política responsabilidad también para consentimiento, una estrategia que se ha utilizado para otros temas de consentimiento informado. Porque darle las gotas no es cosa de otro mundo, y asegurar de que los niños consuman las chispitas al momento de consumir los alimentos, claro, hay que estar ahí monitoreándolas, pero sobre todo en las gotas, porque eso está aplicado para los menores de 1 año. Allí lo que se tendría que hacer es pedir la autorización de los padres para que las visitas, quienes administren sean los visitantes. No es personal de salud, pero son padres de familia, madre de familia, que tienen hijos. La misma comunidad. No hay problema en dar golpes, ¿no? Es cierto que el riesgo que se corre ahí es que si el niño se enferma por una razón, automáticamente lo van a asociar a eso. Pero son los riesgos que se tienen que correr. Pero yo creo que no hay otra forma. ¿Cómo abordamos esta problemática de la ausencia parental? Yo creo que eso es complicado y eso es una de las cosas que deberíamos empezar a debatir y a poner sobre la mesa para buscar solución. Okay.